Bien, y seguimos nuestra conversación sobre uno de los temas que marcó la discusión ayer, esta carta de Daniel Andrade. Para eso queremos conversar con el diputado integrante, además de la comisión investigadora por el caso Convenio, Juan Antonio Coloma. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que está escuchando la radio hasta ahora. Muchas gracias. Y primero quería preguntar por esta publicación, esta carta, porque hay dos cosas que, bueno, ya comentamos, pero que llaman la atención. Uno, señalar que es prisión política lo que está padeciendo o sufriendo Daniel Andrade. Y lo segundo, como esta especie de amenaza soterrada a algunas personas que no sabemos quiénes son, pero presumimos por los hechos que hemos visto los últimos meses. A ver, la verdad es que de este grupo de personas a una altura ya nada le sorprende. Que tenga la desfachatez, la patudez de reclamar prisión política a una persona que fue el ideólogo de una de las fundaciones que intentó desfalcar al Estado, que de hecho lo hizo, no ha devuelto toda la plata. Hay que tomar la carta de quién viene. Para mí lo que me parece más grave es que cuando estamos hablando del caso Democracia Viva, esto es solo una parte. Nosotros somos, y digo nosotros por la bancada de la UDI, y yo personalmente somos querellantes en varias regiones y creemos que lamentablemente lo que ocurrió en Democracia Viva fue un modo operandi que se replicó en otras fundaciones. Algo ya hemos conocido lo que ocurrió en la región del Biobío, creemos que hay algo similar en la región de los Lagos, en la región de Antofagasta, en la región de Tarapacá, en la región del Maule, donde tenemos uno de los casos más emblemáticos, que es cuando se le pide, en el caso de urbanismo social, contratar a familiares o amigos de personas relacionadas al gobierno regional del Maule para poder adjudicarle la plata. Y como la empresa no se los mandaba, no le transfirieron la plata. Entonces, aquí hay una fórmula que se fue estableciendo a través de los cuales se utilizaron las fundaciones para poder realizar este literal fraude al fisco, que nosotros esperamos se pueda aclarar por una parte, y por otra, y tan relevante como la primera, es recuperar la plata, porque estamos hablando aquí de solamente en el caso del MIMBU, transferencias por más de 4.400 millones, no quiero decir que sean todos ilegales, pero transferencias por 4.400, y en el caso de los gobiernos regionales, transferencias a fundaciones por casi 14.000 millones. Entonces estamos hablando de demasiada plata como para que no se pueda recuperar, ojalá, en su totalidad, toda aquella que intentó ser desfalcada. ¿Y ahí se espera algún cambio de normativa respecto a la discrecionalidad en que los gobiernos regionales, por ejemplo, entregan estos recursos? Porque ahí hubo toda la polémica respecto a la directora de presupuesto, que cambió los criterios con los cuales se podían asignar estos recursos, pero ¿se sabe algo de que va a modificarse ese criterio para que no vuelva a producirse estos casos? Sí, completamente. De hecho, lo cambiamos en la ley de presupuesto y perdón la autorreferencia, pero fue una indicación que presenté, la que permite que hoy día todos los gastos que se realicen los gobiernos regionales para transferencias al sector público y privado tengan que pasar por el gobierno regional. Todos los gastos. Entonces, esta discrecionalidad que existía, que es bien bochornoso, eran 7.000 UF, estamos hablando de más de 400 millones de pesos, que los distintos gobernadores regionales lo que hacían era entregar a dedo. Entonces decía, mira, hay un club deportivo, ya, 20 millones, un centro no sé qué, 30 millones, y así iban entregando recursos sin que nadie pudiese en la práctica fiscalizar, porque quedaba excluido del ámbito de aplicación del CORE, ¿no es cierto?, de los consejeros regionales. Con esta normativa que se presentó, que lo decía justo la primera parte respecto a los servicios privados por parte del Ejecutivo, que nosotros logramos ampliar a todas las transferencias, es que ahora todo esto va a pasar dando mayor capacidad de fiscalización y evitando lo que fue el principal problema, y era este abuso que se hacía por parte de los gobiernos regionales de poder entregar no decenas, sino que cientos de millones de pesos a dedo, y que finalmente quedaran bastante excluidos del rol fiscalizador de los CORE. Entonces, esperamos que al menos sirva como forma de entrenar, aun cuando los frescos siempre encuentran la forma de poder intentar hacerle trampa al sistema. Claro, y ahí a propósito de este esquema que existía, porque claro, una cosa es
que exista esta debilidad o fragilidad institucional en el diseño de la entrega de estos recursos. Pero lo que es innegable es que hubo en algunos casos una decisión abierta de dividir los pagos para evitar el control de la Contraloría. Y esto no solamente lo vimos en el caso de Democracia Viva, sino que en varias cosas más. En la comisión investigadora, ¿han podido ver como una especie de modus operandi, le llamaríamos en sede penal, pero de esquema que haya buscado precisamente evadir estos controles, existiendo la institucionalidad también para controlarlos, porque cuando se dividían los pagos es porque querían bypassarse esa diferencia? ¿Han visto algo como que marque como un precedente de que existía la misma estrategia durante más de un caso? Acá son tres cosas. Lo primero es que el propio Contralor, ex Contralor para ser honesto, señaló que existía un modo operandi que era repetitivo respecto al caso de Democracia Viva. No lo decimos nosotros, que nos van a acusar que es oposición, que queremos atacar al gobierno. Lo dijo el Contralor. Segundo, está siendo investigado hoy día 15 de los 16 Serviu a lo largo del país por temas de transferencia. O sea, prácticamente todos los Servius de Chile, salvo el Daisen, creo, para ser justo, están siendo investigados en sede penal por el informe que emanó la Contraloría. Y además está la región de Arica, la región de Tarapacá, de Antofagasta, de Copiapó, de Valparaíso, la región de O'Higgins, la región del Maule, la del Biobío, y los lagos, Araucanía de los Lagos, si es que no me equivoco, están siendo en este momento investigados por la Fiscalía. Entonces, lo que hay aquí es un hecho que es reiterativo y grave. Hay un modo operandi tercero, que no solamente fue respecto al caso de Democracia Viva, sino que hubo otras fundaciones, si mal no recuerdo, Procultura y Urbanismo Social, sí, que también están siendo investigados por la forma en la cual se dividían los recursos para poder asignar las plata. Entonces, que no quiera ver que aquí existía algo, un modo operandi, le llamamos nosotros, una red para defraudar al Estado, han dicho los fiscales, o un mecanismo para estafar al fisco, lo dijo el ex Contralor, simplemente no quiere ver lo que está pasando, lamentablemente, en la realidad. ¿Para eso cambiamos la ley? Sí, pero ¿bastaba lo que había para poder fiscalizar las cosas? También. Lo que pasa es que hubo demasiada laxitud respecto a la forma en la cual muchos gobernadores regionales dispusieron de los recursos de todos los habitantes de la región. Y ahí una pregunta, diputado, respecto a un aspecto que apareció a propósito del informe de la Contraloría sobre la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta y también el Serviu en Antofagasta, y era que habían instituciones, fundaciones principalmente, donde aparecía en su planilla personas contratadas por las fundaciones, que recibían recursos públicos obviamente, pero que desempeñaban sus funciones en la Seremi de Vivienda en Antofagasta o en el Serviu de Antofagasta. Y lamentablemente habían instituciones reconocidas. Estaba Techo, estaba Superación de la Pobreza, estaba Procultura y Democracia Viva también. ¿Con eso va a pasar algo? Porque suena que aquí había una cuestión también, o le exigían a estas instituciones contratar personas para que desempeñaran sus funciones en el Estado, lo que obviamente es irregular, porque eran personas más que tenían correos institucionales, que además revisaban la rendición de cuentas de los convenios que tenían con esas instituciones. O sea, aquí había un círculo que estaba evidentemente planificado. Absolutamente, y no solamente en la región, o sea, en la región de Antofagasta donde más se dio esto. Hay otras regiones donde las personas encargadas de asignar los recursos dejaron el cargo un día antes de los recursos, del otorgamiento de centenares de millones de pesos a la fundación que ellos mismos presidían o de la cual participaban. Entonces aquí lo que hay es un hecho escandaloso que yo creo que lamentablemente va a ser recordado como uno de los hechos noticiosos del año 2023 y que nosotros esperamos que durante este 2024 se pueda ir transparentando. Yo soy querellante en 5 regiones, he presentado junto a otros abogados, creo que en 7 regiones a lo largo del país, hemos estado recorriendo Chile presentando estas querellas para que se investigue hasta el final. Pero si hay algo que a uno le preocupa especialmente es ver cómo desde los gobiernos regionales
se utilizaron, y voy a ser muy responsable en esto, recursos con dos finalidades. Primero, como una forma de hacer pre-campaña política, saltándose al core, entregando pocos recursos, entre comillas poquitos, 10, 15, 20, 12, 14 millones de pesos, y al mismo tiempo postergando los grandes proyectos que uno hubiese esperado que los gobiernos regionales sacaran adelante. Porque cuando te entregan miles de millones de pesos y lo divides todo en pequeñas cositas, claro, uno queda bien con pequeños grupos de personas, pero no se avanza respecto de las regiones en los proyectos sustantivos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando uno ve esta no sé qué llamarla, fragilidad institucional, pero esta falta de dentro de las propias gobiernos regionales para fiscalizar esto, es grave, porque cuando no estamos hablando solamente de que el gobernador o gobernadora entregara recursos, sino que además esto se hacía en forma discrecional con nulas revisiones, y que se utilizaba la transferencia como forma de demostrar que se estaba haciendo la pega. Te explico muy brevemente. Casi el 80%, si mal no recuerdo, de las transferencias a fundaciones se hicieron en diciembre del año 2022. ¿Y por qué en diciembre? Porque como los gobernadores no habían hecho la pega, transferían cientos o miles de millones de pesos y aparecía como que estuviesen ejecutados, o sea, gastados. Entonces, además, muchas personas que querían que sus regiones tiraran para arriba, que pudieran generar a través de los proyectos pega, ni siquiera se podía hacer, porque hasta el día de hoy no se hicieron y aparecen contablemente como ejecutados o gastadas platas que nunca ni siquiera se alcanzaron a invertir. Democracia había un ejemplo claro, o en el caso del Maule, por ejemplo, urbanismo social, con transferencias de cerca de 300 millones de pesos que finalmente no se ejecutó ni uno solo de estos millones. Bueno, vamos entonces a esperar los resultados de esa comisión investigadora. Hoy día estuvo estos días estuvo muy concurrida, así que vamos a estar atentos a lo que pase ahí, sobre todo después de esta amenaza soterrada que da Daniel Andrade con su publicación. Diputado Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Que esté muy bien, Juan Francisco. Nos vemos. Muchas gracias por el saludo, José Francisco, pero bueno, siempre me cambian el nombre, no pasa nada. Nosotros vamos a una breve pausa.